Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, así. Sí, perfecto. Buenos días, profe. Hola, hola. Espérenme tantito. No me estoy buscando la presentación para que se los pueda poner. Espérenme tantito y déjenme checar porque ahí está listo ya. Bueno, estamos platicando la sesión pasada ya formalmente y oficialmente. Hoy sería nuestra última sesión propiamente hablando, o sea, nuestra sesión de contenido, porque recordemos que la siguiente semana, pues tienen obviamente su actividad. Vamos a dedicar nuestras sesiones a realizar nuestra actividad, que son sus problemáticas medioambientales, ya para poder reunir todo lo que han adquirido y lo que han estudiado en estos 2 meses más o menos, 3 meses casi, y obviamente lo puedan su problemática ambiental. Les había comentado, si les pido su trabajo final, y es el único que prácticamente realizamos en la materia. Recuerden que sí tiene que durar aproximadamente 10 minutos. Y les voy a pedir, por favor, que estén muy receptivos y que obviamente estén muy pendientes de las exposiciones de sus compañeros, porque pues obviamente se trata de que todos colaboremos con ellos. Entonces, posteriormente que sus compañeros nos expliquen su problemática ambiental, nos muestren su caso en particular, etcétera, nos podamos contribuirles, ¿no?, de las problemáticas ambientales. Bueno, ya tienen cargado el espacio. Bueno, nada más ahorita que terminemos reviso si ya está bien aplicada la fecha, porque la realidad es que no recuerdo si la fecha ya está bien, si no ahorita se las modifico. Pero recordemos que sería, entonces empezaríamos el día lunes. En este caso estaríamos hablando de que empezaría la actividad el día 2 y culminaría el día 4. Aunque pasemos el día 4, porque no sé cómo vayamos a pasar, si por lista, al azar, por elección, el trabajo tiene que quedar entregado tanto el de investigación como el de presentación visual el día 2. O sea, la plataforma se va a estar el día 2 a nuestra hora de sesión. En este caso sería a las 12, hasta donde yo recuerdo. Bueno, a ver, déjenme. La clase pasada, si mal no recuerdo ahorita en lo que apertura esta cosa, bueno, tuve un poquito de problema en cuanto a la parte de la proyección, pero bueno, creo que sí logramos la parte de proyectar. Recordemos que ya estamos en nuestra última unidad temática, que es precisamente la responsabilidad jurídica por los daños al medio ambiente. Hemos hablado desde la semana pasada de los tipos de responsabilidades, hemos platicado acerca de la regulación jurídica. Y bueno, pues obviamente vamos a comentar un poquito de la materia civil y penal, pues en un momento. Y hablamos mucho tanto de un asunto en particular que se refiere mucho a un principio, porque es un principio ya mundialmente conocido, que es precisamente el principio de quien contamina paga. Y ahí hablamos precisamente del caso de Trail Smelter. Se los comento para que vayan haciendo un poquito de recuento de lo que hemos visto. Y ahorita en un momento les comento qué es lo que va a venir en el examen, para que estemos todos en la misma sintonía. Por si la siguiente semana se nos llega a olvidar o cualquier cosa, bueno, pues ya les avisé. En el caso del principio de quien contamina paga, hablábamos también de sus antecedentes, porque recordemos que pues obviamente tuvieron que pasar muchas cosas para que precisamente este principio pudiera ver la luz. Y así fuimos viendo su evolución hasta el año 72. Recordemos que en el 72, de acuerdo a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, fue el que generó esta recomendación. Y esta recomendación, pues más que quedarse ahí, se quedó precisamente en un principio que obligatoriamente tenían que seguir todas las autoridades. A ver, les voy a proyectar ahora sí. A ver. Ahí está, creo que ya nos aparece. Bueno, y platicamos precisamente de eso. Decíamos que no era el único documento, hablamos también de la Declaración de Ríos sobre Medio Ambiente, pero ya fue mucho más nueva porque fue del año 92. Pero precisamente hay muchas otras
muchos otros documentos, muchos otros instrumentos que también se han encargado de recibir este principio PPP, o sea, el principio de quien contamina paga. Ya hablamos de sus siglas, obviamente en inglés. Y todo eso está contenido en los tratados internacionales, como lo pueden ver en su pantalla. Tenemos una Acta Única Europea del 86 que también lo toma en cuenta. Vemos el Tratado de ASEAN en el 86 también, que habla mucho sobre la parte de la conservación, de los recursos naturales, de la naturaleza. Al igual tenemos un convenio contra la contaminación, pero ya especializado en la contaminación marítima y en la parte que se da por hidrocarburos. Esta ya fue en el 90, pero retomando el mismo principio. Tenemos también el convenio sobre Apples. El convenio sobre Apples ya tiene 30 años, fue en el 91, que también vincula este principio para la conservación del medio ambiente. Y tenemos también otro que va muy enfocado a la contaminación marítima, que es precisamente el convenio sobre el curso de aguas fronterizas, realizado en el 92, que recopila o recupera también este principio. Podríamos pensar nosotros, ¿y por qué la mayoría van muy enfocados a la parte de la contaminación marítima? Pues va muy especializado a esa parte por una simple y sencilla razón, porque no es que la contaminación terrestre no sea grave. Ustedes van a tocar los tres tipos de contaminación, tanto marítima, de agua y no sé, creo que otra más. Pero resulta que la de agua termina siendo muy complicada de recuperar. Si se contamina la parte terrestre por cuestión de basura, pues sí podemos recoger basura, ¿no? De una manera muy sencilla. Lo puede hacer el Estado, lo pueden hacer las organizaciones, lo podemos hacer nosotros como particulares, pero en el caso del agua no. Resulta mucho más complicado, mucho más costoso y de más difícil acceso, porque no cualquiera puede hacerlo. Y peor aún, a veces llega un momento en que ya es completamente imposible, porque precisamente esos hidrocarburos y esos contaminantes se disipan al grado que es imposible poder, ¿cómo podríamos decirlo?, descontaminar el agua. Entonces, por tanto, por eso es mucho más delicado y se mete mucho más en la parte de prevención. Ahora, el principio del que tanto hemos venido comentando desde la clase pasada, del el que contamina paga, nos ayuda mucho porque nos da un ejemplo muy claro de lo que debe de ser la parte interdisciplinaria del derecho ambiental. Cómo podemos internacionalizar y cómo podemos meter al propio orden el cuidado a la parte de la cuestión ambiental. ¿Y por qué decimos interdisciplinario? Por una simple y sencilla razón también, porque influye en muchas áreas. No creamos que solamente con la parte ambientalista o con la parte del derecho, con eso se logra poner digamos que en ejecución el principio del que contamina paga. No, de hecho es un principio que se toma en diferentes mecanismos, en la parte ambiental, en la parte jurídica, es más, en la parte económica, porque precisamente se basa en una teoría económica muy importante, que es precisamente la teoría de la compensación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Actividades o dependiendo las actitudes que yo tenga, pues obviamente tengo que compensar, ¿sí? Obviamente, si yo hago una acción, pues tengo que pagarla. Y por eso es que de ahí, pues el Estado se encarga de darle el seguimiento para la propia persecución al agente contaminador, pues por los daños que en este caso está ejecutando. Es más, este mecanismo, podemos verlo como un mecanismo solamente reparador o solamente coercitivo, pero también nos ayuda mucho a la cuestión de la prevención de daños y que también se ayude a hacer internos los costos ambientales. Y podríamos decir, bueno, ¿y por qué principio ayuda o por qué este principio apoya a la prevención de daños? Claro, porque aplicando de que ahora sí voy a ser merecedor de sanción, de que tengo que evitar los daños, porque a nadie le gusta estar pagando, ¿verdad? Pero desgraciadamente
nos sanciona muchas veces de prevención, porque nos dice, bueno, ya viste que si tú incumples o que si tú no llevas a cabo lo que tienes que hacer en cuestión de prevención, vas a tener que pagar un costo ambiental y un costo ambiental pues elevado. ¿Cómo se da la trayectoria? ¿Cómo se va desarrollando propiamente la cuestión del mismo principio? El principio claramente va evolucionando y me atrevo a decir que es un proceso de evolución porque creo que no va involucionando, creo que la evolución es clara y sí se va desarrollando sobre todo desde el manejo de la parte sancionadora y que eso, bueno, pues sirve para elección, pues para todos los demás. Sabemos que de ahí en fuera, desde un principio, no necesariamente la materia ambiental, cualquier individuo, cualquier persona, cualquier sujeto que provoque el daño a otro o que provoque el daño a la comunidad, va a tener forzosamente que pagar para que se le pueda reparar o para que se le pueda resarcir el daño. Eso es el principio básico de todo. Ahora, si lo traspolamos, si lo trasladamos a la materia ambiental, pues estas sumas necesarias para el resarcimiento se le pasan, se trasladan precisamente al agente contaminador, porque es precisamente el que está causando el daño ambiental y por tanto, pues tiene que asumir estos costos para poder remediar propiamente lo que generó. ¿Cuáles son los propósitos que tiene precisamente, vamos a decirlo, los propósitos que tiene este principio? ¿Sí? Tenemos la carga de prevenir el deterioro ambiental, lo hablamos desde la manera preventiva porque es propiamente la más importante. Creo que desde un principio nosotros lo manejamos, ¿no? Y dijimos, a ver, el derecho ambiental no solamente, porque cuando escuchamos principio, de principio, escuchamos la parte jurídica o la parte derecho, pues nos suena como a castigo. Y la realidad es que no, o sea, una de las partes más importantes es la prevención. Pues al principio tienen la misma característica, buscar precisamente prevenir el deterioro ambiental y en dado caso de ser así, pues que sea asumido este daño. Posteriormente también tiene otro propósito que tiene que ver mucho con la parte de la reducción de la contaminación, porque obviamente ya que no se pueden evitar ciertos daños o que son, pues a veces aunque se quisiera, generalmente hay muchas industrias que por más que quisieran, pues es imposible, generan contaminación. Bueno, pero pues busca que la contaminación sea menor, que se pueda reducir el índice o el nivel. Otro propósito de este principio, buscar la parte de la reflexión, la parte de la conciencia. Platicábamos o les comentaba la sesión pasada, claro, pues todas estas problemáticas ambientales no se tratan tanto de tener órdenes jurídicos adecuados o no se trata solamente de tener penalidades, se trata mucho de la cuestión reflexiva y de la cuestión de concientización que tengamos todos nosotros en cualquier sector de la población o de la sociedad para precisamente poder cuidar, pero pues no tenemos todavía la conciencia de la gravedad de lo que estamos viviendo. Y bueno, es otro principio también muy importante, digamos que propiciar, impulsar a las personas de manera general a que usen de una manera correcta, de una manera medida, los recursos naturales, ¿no? Que sepan que tenemos que privilegiar la parte de un desarrollo sustentable, en el cual podamos utilizar los recursos, ¿por qué no? Pero que los utilicemos de una manera medida, que podamos obviamente dejarles a los demás pues, para que sigan disfrutando de estos recursos y no se caigan en desabasto o en escasez. Para esta parte, para poder determinar o para poder ejecutar el principio de quien contamina paga, pues tendríamos que primeramente que concientizar acerca de qué es la contaminación o qué entendemos por contaminación y claramente pues saber cómo podemos determinar o cómo podemos lograr la identificación del individuo que está contaminando. Por contaminación digo palabras simples, palabras sencillas. La contaminación es toda la alteración, pero cabe mencionar que la alteración es negativa. Esta alteración negativa recae sobre la calidad de los recursos, sobre la calidad del ambiente y que nos sirve o que no son útiles para el hombre. Eso es la contaminación. Todo ese tipo de alteración negativa.
Por eso cuando hablamos de contaminación de terrestre, contaminación de agua, contaminación de aire, pero ¿por qué no? Hasta la contaminación acústica, que es una contaminación a las que pocos les damos como mucha importancia o mucho interés, pero por supuesto que vicia, y es un tema muy importante y muy interesante. No recuerdo, pero creo que no, creo que de ustedes nadie va a tocar ese tema. Pero tenemos muchísimos, porque al final de cuentas es una alteración negativa y que por supuesto que nos afecta y afecta la calidad del ambiente. Ahora, tenemos la parte del contaminador, que ya sabemos qué es la contaminación, la acción de, ¿no? Pero ¿quién es la persona encargada de hacerlo? ¿No? Y la persona que claramente pues se le va a imputar o se le va a hacer adjudicable la parte del principio de quien contamina paga. Ah, pues este va a ser el agente contaminador. ¿Y quién es el agente contaminador? Pues tenemos una clasificación, vamos a decirlo así, de todas aquellas personas o de todos aquellos individuos que pueden fungir o que pueden tener el carácter de agente contaminador. Maleni, no seas malita, ¿le puedes dar lectura a tu diapositiva, los 4 puntos, por favor? Sí, Miss. Contaminador. 1. Quien contamina directamente. 2. Quien produce materias primas contaminantes. 3. Quien participa en el proceso productivo contaminante. 4. Quien colabora en producir la contaminación pudiendo evitarla. Perfecto, muchas gracias, Marlene. Efectivamente, agente contaminador, siempre que lo pensamos, decimos, ah, la persona que tira basura, ¿no? O sea, la persona que está contaminando directamente. No, no es la única. También aquellas personas, sobre todo vinculados a la parte empresarial o a la parte industrial, aquellas que están generando materias primas que de por sí, o sea, desde el momento que las estoy produciendo, estoy contaminando, porque esas materias primas van a ser utilizadas para otros miles de millones de cosas más. Desde una persona que va a comprarla porque va a generar otro producto hasta los consumidores terciarios, que seríamos nosotros. También aquellos que tienen que ver con este proceso productivo contaminante. Y ahí es donde muchas de las veces pues también podemos centrar nosotros, tanto en el punto 3 como en el punto 4. Porque decimos, a ver, yo no contamino directamente, o sea, no, yo soy de las personas que no tira basura, de las personas que checan que su vehículo se encuentre bien para no estar contaminando nada. Cuando voy a la playa no tiro basura. Yo no soy agente contaminador porque no contamino directamente. Mucho menos produzco materias porque no me dedico a ese tipo de situaciones, sí, pero a veces estamos dentro del punto 3 o del punto 4 porque participamos en el proceso de productivo contaminante. Y digo a veces porque a veces hay personas que trabajan y sin saberlo, pues obviamente se dedican a esta parte. Entre ellos podemos encontrar muchas personas y al final de cuentas, bueno, pues somos parte de una cadena productiva. O en la inversa, cuando tenemos personas que colaboramos en producir la contaminación pudiéndola evitar. Acá ya no producimos el producto como tal o el objeto, sino que acá ya producimos la contaminación y podemos producir contaminación con el consumo. Por eso es que precisamente varias marcas de diferentes productos empezaron a incluir mecanismos de empresa socialmente responsable, empresa no contaminante, empresa recicladora, etcétera, 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 a través de muchísimas campañas comerciales. ¿Para qué? Pues para que sus marcas no se desprestigiaran y obviamente nosotros siguiéramos consumiéndolas. Y si nosotros consumimos productos que tienen estas características, bueno, está perfecto. Pero si consumimos algunos que sabemos que sus materias primas contaminan, que su proceso es contaminante, etcétera, en automático estamos colaborando con esa producción de contaminación. Actualmente la verdad es que cabe mencionar que es bien difícil saber cuáles sí, cuáles no. Desde mi punto de vista, pues, híjole, pues yo me atrevo a decir que la mayoría contamina por diferentes cosas y en diferentes situaciones. Solamente que hay algunos que buscan por lo menos la parte preventiva o por lo menos la parte resarcidora. Y bueno, pues ahí van tratando de hacer la parte de esta compensación con el ambiente. Algunos sí, pues algunos no. Y todos ellos serían agentes contaminadores. Ahora, sabemos que las características propiamente que podemos tener nosotros dentro de este principio, tenemos un carácter preventivo que ya lo hemos platicado.
pero también podemos tener una característica de que sea disuasivo, recaudatorio y reparador, ¿sí? ¿Por qué este principio tendría estas características? Porque precisamente ayuda a que las personas ya no quieran cometer ese tipo de conductas, nos disuade, que es lo que encontramos mucho actualmente en las campañas, en la cuestión de marketing, en la cuestión obviamente de mercadotecnia, etcétera, ¿no? En la cual nos dice, no, pues no consumas tal producto porque tal cosa, ¿no? Lo escuché mucho, por ejemplo, en una campaña que se dio hace un tiempo, nacional e internacional, fue obviamente mucho más internacional, que hablaba mucho acerca del maquillaje. No me pregunten exactamente de quién fue la campaña, pero hablaba mucho acerca de la parte de los maquillajes, que los maquillajes estaban realizados o estaban elaborados con o a costa de ciertos animales, ¿no? Y que obviamente pues era una matanza increíble para poder llevar estos productos, pues obviamente a la cuestión comercial. Entonces, muchas personas, no, bueno, pues los que sabían o los que no sabían, pues obviamente les dio pues mucha conmoción la parte del cómo eran elaborados y cuál era el sufrimiento de los animales para la elaboración de estos productos. Y por tanto te disuade. ¿Qué quiere decir? Pues te aleja, te viene la parte de decir, ay no, la vida vuelvo a comprar el producto tal, ¿no? O el maquillaje tal. Ah, bueno, pues este principio tiene eso, disuade. Porque al final de cuentas, las personas que se encargan de hacer este pago de que ya contaminé, porque ellos les tuvieron una multa muy fuerte, ya contaminé. ¿Y por qué contaminé? Porque el hecho de que yo esté tomando especies, vamos a decirlo así, pues obviamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues los estoy alejando de sus hábitats y esta situación los estoy poniendo en peligro de extinción. Y claramente cada especie en la Tierra tiene una funcionalidad para el equilibrio ecológico. Y si una de estas desaparece es por eso que estamos como estamos. Entonces va disuadiendo esta parte. Recaudatorio, ¿por qué? Pues por supuesto que es recaudatorio, porque pues obviamente van a tener que pagar la mayoría de ellos multas y multas muy grandes. Entonces obviamente se vuelve recaudatorio. Y es reparador porque precisamente lo recaudado va a ser utilizado para precisamente subsanar los daños, subsanar los males. Solidario, por supuesto que el principio nos manifiesta una cuestión de solidaridad. ¿Por qué? Pues porque obviamente nos estamos solidarizando, no con el consumidor, nos estamos solidarizando con quién, pues obviamente con el medio ambiente, para que funcione y se encuentre de una manera adecuada. Este principio es de carácter económico, pues 100%. Probablemente no tendría por qué ser así, pero es un principio completamente justo. Y sabemos, ¿no? Y creo que lo hemos dicho en algunas otras ocasiones. Si no nos pegan a cualquiera nos duele que nos peguen en el bolsillo. Y nadie por gusto le gusta estar pagando multas, ¿no? Entonces es un carácter económico, pues por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con la adopción del principio en cada país? Por supuesto que cada nación, por supuesto que cada país ha tomado su decisión de cómo adoptar este principio. Adoptarlo superficialmente, adoptarlo al 100%, hacerle modificaciones, pues dependiendo desde su punto de apreciación, ¿sí? En el caso de México, aunque el principio ya tiene mucho tiempo, porque fue del 72, imagínense, hagan cuentas. En el caso de México, no, en el caso de México, México, por decirlo de alguna manera, tardó mucho en adjudicarse el principio. Se dice que oficialmente, bueno, pues el 30 de agosto en el año 2011, se hace la publicación oficial de un decreto, obviamente en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación. Y precisamente en ese decreto el mandato era hacer varias reformas o reformar varias leyes. Y esas leyes, al hacer la modificación, al hacer las reformas, lo que hacen o lo que logran es poder meter o poder introducir ciertas acciones, digamos que multisectoriales, porque eran acciones colectivas donde participaban varios sectores de la población en nuestro país. Estas acciones colectivas se pueden equiparar a algo que se llama una figura que se denomina class actions. Estas se utilizan o las generan y las aplican precisamente en Estados Unidos.
Y estas radican en que precisamente a nivel federal, las autoridades, también las ONGs y otras comunidades más, como lo pueden ser sociedades civiles, acuden precisamente a los tribunales igual en materia federal para poder hacer valer sus derechos, ¿sí? Pero estos derechos tienen que ver con la parte de la materia de la protección al medio ambiente, entre otras muchas, ¿sí? Cabe mencionar que estas class actions, que también México comenzó a aplicar como acciones colectivas, son acciones no de materia penal, sino de materia civil, ¿sí? En las cuales si una persona o si una ONG, si una autoridad se percataba que un sujeto, que una empresa, que una industria estaba causando un daño al medio ambiente, podía acudir a los tribunales a ejercitar las acciones necesarias para poder cobrarle a esa persona y se hiciera responsable, a ese agente contaminador, y poder resarcir y reparar el daño. Pero esto se dio única y exclusivamente hasta el año 2011. Ya posteriormente, pues viene esta legislación de la cual creo que no leyeron, porque les pregunté la vez pasada y no leyeron, ninguno participó, precisamente la ley de responsabilidad ambiental. La ley de responsabilidad ambiental también es relativamente nueva, surge en el 2013 y precisamente esa legislación traslada o va más allá todavía de estas acciones colectivas que ya se habían dado en materia ambiental, ¿sí? Sino que ahí ya nos enmarca, a ver, porque nos dice, bueno, vamos a poder acudir ante tribunales cuando hay un daño al medio ambiente, pero ¿qué vamos a entender como daño al medio ambiente? Ah, pues ahí en la ley de responsabilidad ambiental ya lo enmarca, ¿no? Algo que hasta ese momento no habían hecho otro tipo de legislaciones, más viejas que esta todavía. Ejemplo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que ya hemos venido comentando de ella, no contemplaba esta parte tan importante, ni el reglamento, ni mucho menos el Código de Procedimientos Civiles. Ya con este ordenamiento en especial, con esta ley de responsabilidad ambiental, ya cualquier persona puede precisamente ir, ¿no? O ya puede acudir precisamente a la Profepa, que es la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, o a cualquiera que se encuentre en el estado, para poder decir que una persona, un tercero, le está causando un daño al ambiente. Y que con eso pues, se obtenga la reparación, se compense el daño y obviamente que el causante del daño pues no quede impune, sino que a través de una situación civil, como lo es una sanción económica o pecuniaria, pueda precisamente compensarlo y no solamente eso, sino que es una lección para que evite precisamente volver a cometer daños en contra del medio ambiente, ¿no? Es como un previo. La ley, esta misma ley que ya ustedes se supone ya leyeron y ya tienen el conocimiento completo, que es parte de su examen, se los recalqué la clase pasada, esta ley regula precisamente la responsabilidad ambiental, ¿sí? La reparación, la compensación, siempre y cuando ya lo llevemos a otro nivel, o sea, ya se haga un proceso judicial. Pero no solamente se trata de sancionar, claramente también pueden operar los MASC, ya les había comentado, los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Puede haber procedimientos administrativos y cualquier otro que me ayude a responder a la Comisión de Delitos Ambientales. No importa la vía, lo importante es que el daño sea cobrado y se repare. Eso es lo más importante, ¿no? Antes de que precisamente, por eso ya sabemos, cualquier actividad o cualquier obra de carácter industrial necesita por ello, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, autorización de impacto ambiental, en donde nos diga qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, qué acciones va a generar y qué daños puede provocar, para que precisamente ya no sea de que, uy, pasó y ahora qué vamos a hacer. No, antes de que tú inicies a hacer tu actividad, tú ya tienes que llevar hasta tu plan, un plan de medidas de mitigación, en el cual precisamente se va a contabilizar o se va a ver
¿qué es lo que vas a hacer si se llegan a producir tales daños? Es como una mecánica de compromiso y de prevención para poder generar tu actividad industrial. Y obviamente poder acreditar que no estás causando un daño y que si lo causas, pues ya estás obligado a pagarlo. A ver, espérenme tantito. Ok, en el caso del buque, el buque no vamos a ver el caso del buque, ya vimos uno, que era precisamente el de Trail Smelter, entonces no hay problema. Y no les dejé la parte de la tarea de responsabilidad civil para que precisamente ustedes comenzaran a elaborar su investigación para la actividad de la siguiente semana. Pero no se preocupen, nosotros vamos a ver lo que es la responsabilidad civil. Tenemos una responsabilidad civil que tiene que ver mucho con la parte de la materia administrativa, que es precisamente donde podremos encuadrar la parte de la materia ambiental. Decíamos, no todos son penalidades, vamos a hablar de las penalidades, pero también se puede buscar una salida por parte de la responsabilidad civil, como a través de una materia administrativa, que generalmente tiene que ver mucho con la parte de las multas o con la parte de ese tipo de sanciones. ¿Qué elementos encontramos nosotros en esta responsabilidad civil? Encontramos un sujeto activo, un pasivo, una parte de culpa y un daño, ¿sí? Ahora, esto lo encontramos de manera general de responsabilidad civil, pero ¿cómo hacemos o qué es lo que pasa como forma peculiar en la materia ambiental? En la materia ambiental tenemos un poquito de dificultad para poder saber quién es el responsable, o sea, quién es el sujeto activo, este agente contaminador. ¿Por qué? Porque es a veces complicado poder demostrar la relación que hay entre la causa, o sea, entre el origen y entre los efectos o los daños que se están provocando. Recordarán cuando hablamos del caso de Smelter. Imagínense, gobiernos como el canadiense y gobiernos como el norteamericano, se les complicó entre gobiernos demostrar sus responsabilidades, si era el aire, si no era el aire, si influía, si no influía, si sí arrastraba los contaminantes, si era el responsable o no, pues imagínense, ¿no? Entonces, es difícil dentro de la materia ambiental poder determinar al sujeto pasivo, poder encontrar esa relación de causa y esa relación con el efecto. Ahora, también es complicado no solamente encontrar al sujeto activo, o sea, el agente contaminador al que va a resultar responsable. También resulta complicado o difícil determinar quién va a ser el sujeto pasivo, ¿sí? Fue también, les reitero el mismo asunto, porque si lo platicamos, el de Trail Smelter, o sea, no sabemos si el sujeto vulnerado es uno o son muchos, ¿no? Si es una sola comunidad o varios municipios, ¿no? Por poner el ejemplo. O es más, no sabemos si es un sujeto ahorita o va a ser un sujeto en 40 años. ¿Por qué? Porque hay materias ambientales o hay problemáticas ambientales que el hecho de que se subsanen ahorita no quiere decir que con eso ya la hicimos. Ponemos el ejemplo de la tala de árboles. Yo puedo decir ahorita, yo ya pagué mi multa por haber talado árboles, perfecto, ya. El sujeto pasivo, pues fueron los de la comunidad. Ajá, pero ¿cuántos años tarda en crecer un árbol? ¿Voy a generar un daño en generación futura? Por supuesto. Nos vamos, en el caso este tan famoso de Chernobyl. Hasta la fecha sigue habiendo radiaciones que impiden la vida en esos lugares. ¿Ya cuántos años han pasado? Se cubrió la responsabilidad de ese momento, pero sí se sabía que muchas personas, muchas mujeres que tuvieron hijos, los hijos nacieron con deformaciones, con enfermedades, se provocó la infertilidad, la esterilidad, no se podían tener hijos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el daño no solamente fue al sujeto pasivo en ese momento, posiblemente afectó a una generación futura. Entonces es muy difícil en una problemática ambiental saber quién es el sujeto pasivo, sea la víctima o el agraviado. O es más, hasta el propio medio ambiente, ¿no? O sea, yo puedo decir ahorita, pues ya se subsanó la parte con mi multa, ¿no? Que se limpiara tal lugar. Sí, pero ¿qué tal si eso generó una contaminación que no se va a quitar de hoy para mañana? Ah, bueno, pues también ahí es una complejidad que se tiene. Tenemos también la parte de la responsabilidad, bueno, ya civil en materia ambiental. En este caso partimos desde una base.
que es la parte civil, ¿sí? Cuando hablamos de la responsabilidad civil, sabemos que es la producción de un daño, ¿sí? Este daño tiene forzosamente que implicar que se está dañando, se está perjudicando, de que se está menoscabando la esfera jurídica de la víctima, del perjudicado, porque si no, entonces no va a haber manera de obtener el pago de responsabilidad civil. Y esa es la lógica normal y la lógica elemental. Pero ¿qué pasa en la parte ambiental? En la parte ambiental también hay un poco de dificultad o mucha dificultad para poder determinar o para poder definir el daño como tal. Porque como les comentaba hace un momento, el daño no se determina ahorita. El daño puede ser, es más, puede seguir el daño, que fue lo que pasó entre el Smelter, que aunque ya les habían impuesto la multa, todavía se aventaron más años, ¿no? Y no les importó. O en su defecto, los daños no pueden ser de consecuencia inmediata, pero probablemente sean en consecuencia futura. Les comentaba y comentábamos, creo que la clase, no, hace 2 sesiones que platicábamos de Trail Smelter. Claro, pues imagínense cuántas empresas o cuántos trabajadores, y creo que ustedes lo comentaron, a veces no se les avisa, o sea, no se les dice con qué van a trabajar. Y resulta que la persona, pues así se pasa muchos años de su vida y cuando empieza a presentar enfermedades, en ese momento no se da cuenta, hasta que obviamente empieza la indagatoria y ya se da cuenta después de 20 años que ese problema de pulmones que tiene es precisamente por los desechos o los gases o los contaminantes con los que tuvo contacto en esos, no sé, 10, 15 años de trabajo previos, ¿no? Entonces, no sabemos si el daño puede ser de efectos inmediatos o de efectos futuros. ¿Qué quiere decir todo esto? Que también hay mucha dificultad para poder encontrar la relación, o sea, cómo se interrelacionan la comisión de la conducta, ya sea por acción o por omisión, y el daño. Entonces, imagínense qué tan complicada es la parte de la materia ambiental. Ahora, ¿cuál es la finalidad o cuál es el objeto propiamente que busca la parte de este tipo de responsabilidad? Pues es claramente reparar el daño, ¿no? Porque si no, pues obviamente nos iríamos a la materia penal. Aquí se busca mucho la parte de la reparación del daño. ¿Cómo se da esto? Pues obviamente buscando que las cosas o la situación quede igual anterior o que las cosas guarden el estado en que se encontraban antes de la comisión del delito, ¿no? De la conducta. Claramente cuando sea posible, porque a veces no se puede, y es lo que yo les comentaba la vez pasada. No es como una parte civil, ¿no? Por ejemplo, ahorita chocar, tienes que pagar mi vehículo, pues te puedo pagar tu vehículo, no hay ningún problema, ¿no? Un vehículo igual, del mismo año, del mismo precio, sin ningún problema. En las materias ambientales no, porque es lo que yo les comentaba, por ejemplo, un árbol, a ver cómo te pago un árbol ahorita, cómo hago que vuelva a tener la misma condicionante el árbol que acabo de talar, pues va a ser imposible. Entonces ya en ese caso lo único que nos queda, como ya no se pueden regresar las cosas al estado que guardaban, pues bueno, pues ya ni modo, pues por lo menos el pago de daños y perjuicios, ¿sí? Ahora, lo que les digo, en el caso ambiental, pues sí vemos esta dificultad porque hay muchos recursos ambientales que no se pueden restaurar. No se puede. Y obviamente, pues esto es un problema porque por más que se cobre, pues ¿cómo le hago si no se pueden regresar las cosas al estado que guardaba? Probablemente también tenemos otra doble problemática. Ahora resulta que no solamente el hecho de que los recursos que se dañaron, no podamos restaurarlos, sino también la dificultad para poder saber a cuánto equivale el daño, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una ponderación que yo pueda decir, a ver, el hecho de que tú hayas traficado con tal especie, esta especie cuesta tanto. ¿No? O sea, por lo menos dentro de una mecánica comercial. Este árbol te cuesta tanto. No sé, tantos litros de agua que contaminaste te cuestan tanto, ¿no? Es muy complicado poder cuantificarlo. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas los bienes ambientales tienen un alto valor. Y esto va a generar un problema, porque obviamente el sujeto activo, la persona que se le esté adjudicando la conducta, no posible, o sea, no podría pagar precisamente el daño de ocasionar. Em,
Edgar, ¿me escuchas? Miss, no sé si sea su ¿Tampoco? audio. Yo no sé entonces qué pasa con Profa, ustedes. Miss, es que, Miss, ¿me escucha? Yo sí te escucho. Ah, es que siento que su audio como que se corta en algunas partes. No sé si sea su conexión o qué pase, pero se escucha así, o se está hablando y se escucha así, después se escucha un pedazo sin así como que en stop y después otra vez se escucha su voz, Miss. Ah, caray. Nada ¿Qué? más era el comentario. sí, profa. Bueno, Michelle, ¿ya me escuchan? Michelle, creo que contestó Michelle, ¿no? Sí. Tú sí me escuchas, Michelle. Ok. Sí, Michelle, no seas malita. ¿Le puedes dar lectura a tu diapositiva que tienes a la vista, los dos puntitos? sí, profa. Responsabilidad civil en materia Por favor, ambiental. gracias. Solo está legitimado para acudir a los tribunales para exigir la reparación del daño quien ha sido directamente afectado en su salud o patrimonio. El interés difuso, afectación colectiva, no está protegido por la legislación civil, a diferencia de la legislación norteamericana, que regula la acción de clase ejercida por el interés colectivo y cuyo resultado beneficia a la comunidad. La... ¿qué? ¿Esta cómo se pronuncia, profa? Es la Ley General de Equilibrio y Protección al Medio Ambiente. Ah, ok. Bueno, dice que prevé la emisión de un dictamen técnico por parte de la Semarnat con valor probatorio. Artículo 204. Ok, no les digo, se supone que esa ley ya la deben de tener acá bien consciente. Porque es una de las más importantes. Bueno, me atrevo a decir, no sé, igual y no, pero no, yo digo que sí. Esta legislación es una de las más importantes dentro del derecho ambiental. De hecho, fue una de las primeras que vimos. Y en el caso de la Semarnat, recuerden que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, a ver. En este caso tenemos la parte de la responsabilidad que ya nos leyó su compañera. Esta responsabilidad, bueno, pues es un derecho que todos nosotros tenemos para acudir ante tribunales, sobre todo cuando estamos siendo afectados dentro de la parte de nuestra salud, o es más, hasta nuestro patrimonio, porque muchas de las veces el patrimonio es el que es afectado. Se habla de un interés difuso. ¿Qué quiere decir? El interés difuso tiene que ver con la parte de que lo afectado o los afectados sea precisamente una afectación colectiva, ¿no? O sea, igual no me están dañando directamente, pero por supuesto que a mi colectividad sí lo están haciendo, ¿sí? Y esto pues, es muy importante porque al final de cuentas, imagínense, es una potestad que tenemos y es una parte de nuestros derechos que podemos ejercitar. En este caso, la Ley General del Equilibrio y Protección al Medio Ambiente nos habla que precisamente hay un dictamen técnico por parte de la Secretaría que tiene valor probatorio. Recordarán que cuando hablamos precisamente de esta legislación y hablamos de residuos peligrosos y hablamos de materiales peligrosos, que son todos aquellos que también pueden contaminar el medio ambiente, necesitaban un dictamen. Pues este dictamen va a tener esta categoría. Si en algún momento necesitamos hacer o ejecutar alguna de estas acciones, pues esto nos va a servir como de prueba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora, ¿qué pasa con nuestro último tema? Ya con esto nosotros estaríamos terminando nuestro temario propiamente de derecho ambiental, como les había comentado, en tiempo y en forma. Vemos la parte de los delitos ambientales. Aquí ya, además de la responsabilidad civil, tenemos otras vías y una de ellas es la vía penal. Pero ¿cómo se da esta parte de la responsabilidad penal? Bueno, tenemos varias cosas. La responsabilidad penal que se da dentro de la materia ambiental tiene que ver por la parte de la comisión de delitos que se dan, obviamente delitos ambientales. Cabe mencionar que esto tiene que ser en materia federal. ¿Sí? Ahorita vamos a analizar un poquito el código para poder ir analizando las conductas. Ahorita lo vamos a poner porque se supone que esto ustedes ya lo hicieron o ya lo realizaron.
A ver, déjenme ver si lo tienen a la mano, perfecto. Si no, ahorita lo proyectamos acá, nada más déjenme lo busco. Si la mente no me falla, porque por acá lo debo de tener abierto. Busquen el artículo 400, en 413, 414, ahí vamos a encontrar la parte de los delitos contra el medio ambiente y la gestión ambiental. Por favor, en lo que voy buscándolo yo también. 413 o 414, no recuerdo bien, cualquiera de los dos. Ahí está, creo que ya está. Ahora más déjenme buscar el 44. Ay, Diosito santo. A ver, bueno, ahorita lo buscamos. Ahí está, miren. Aquí está el código. Ah, no les dije, es el Código Penal Federal, perdón. 410, 411, 412, el 413 no era, a ver si es el... Ahí está. Entonces sí es el 414. Estos delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, porque precisamente es la nomenclatura que se les da. A ver, déjenme ver, espérenme. Eres bien lento para buscar. No te preocupes, Edgar, es práctica, siempre, y de hecho es bien complicado. A mí se me complica, la verdad, más, creo que ya es mi edad. Buscar como por electrónico, me gustan más impresos, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? En el 414, ¿mandé? Nada más. Es que iba a decir, como TIF, el control, me parece que es control V, te aparece como una ventanilla para buscar y ya posteriormente ahí apuntas lo que quieres buscar. Sí. Para más rápido. Para más rápido. Sí sé la herramienta de buscar. Desconozco, hay algunos documentos que sí y hay algunos documentos que no. No, desconozco si en este se pueda. Ahí a ver, ahorita hagan la prueba, ustedes que están ahí buscando. Pero sí, no, la verdad a mí honestamente no me agrada. Me agrada mucho más la parte de los físicos. Pero, bueno, les decía, en el caso de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, porque ese es el título que se le da propiamente a estos delitos de los que nosotros vamos a platicar un poco, se encuentran en el título 25 o en el título 25, ¿sí? En el capítulo primero nos habla de las actividades tecnológicas y de las actividades peligrosas. Cabe mencionar, y acá imagínense lo que es. El título como tal es relativamente no tan viejo, porque el título se adicionó al código, o sea, se empezaron a volver penales las conductas contra el medio ambiente hasta el 96, ¿sí? Y se le cambió el nombrecito en el 2002 porque tenía otro nombre. Y en el caso de las actividades tecnológicas y peligrosas, también se hace precisamente una reforma de nombres, pero el capítulo también se incluye cuando se incluye el título. O sea, tienen el mismo tiempo, para que me entiendan. El primero que tenemos, que es el artículo 4, el 414, porque miren, si era 414, nos habla de la penalidad y vamos a ir ponderando cómo andamos en penalidades. Aquí la penalidad es muy dispersa, porque nos va desde 1 año, o sea que sabemos que no hay, bueno, no es que no haya problema, pero todavía podemos tener al asunto de poderlo sacar bajo fianza, no hay problema. Pero nos habla de 1 hasta 9 años de prisión. Entonces imagínense cómo varía, porque recordemos que si tenemos la media aritmética de 5, pues ¿cómo le explico? Que entonces la persona ya va a tener que llevar su proceso pues dentro de prisión. Y eso pues es algo que nosotros y nadie pues obviamente está buscando para la cuestión de pues obviamente de nuestros clientes, porque desgraciadamente, salvo que seamos funcionarios, pues nosotros vamos a llevar a los probables responsables, ¿no? Entonces, digo, hay que ser muy conscientes de eso. Ahora, eso es la parte de la prisión, pero también tenemos una cuestión de multa. Indistintamente de que sea 1 año o 9, de la multa nadie los va a salvar. Esa es una de las problemáticas y que hay que tenerlos bien presentes, porque al final de cuentas se los tenemos que decir, pues en este caso pues a nuestros clientes, ¿no? Para que igual nos hagan esperanzas o que al final de cuentas pues tengan precisamente la cuestión de tener el conocimiento de cuánto es. Bueno,
Ahora, en el caso de las penalidades, nos habla de que son 300, que son de 300 a 3,000 días de multa, ¿sí? O sea, tenemos la variabilidad. Ahorita el salario para Puebla está creo que en 140 y algo, ¿no? Creo que 147, no sé. Creo que sí, ¿no? ¿O alguien tiene alguna otra idea? No, creo que sí son 147 por ahí. Si a eso le ponen que son, que la multa puede ser de 300, vamos a poner que tenemos la multa más baja de 300 días de salario, pues estaríamos hablando de 44,000 pesos, más, un poquito más, ¿no? 44,000, pero ahora suponiendo que no nos ponen la de 300 y que le ponen a la persona la de 3,000, estaríamos hablando de 440,000 pesos, un poquito más, como 441,000 pesos, si las matemáticas no me fallan, de multa. Entonces, imagínense cuánta multa estaríamos hablando en esta penalidad. Ahora, ¿en qué momento puede pasar esto? Esto puede pasar a la persona o a las personas que precisamente de manera ilícita o que no prevengan o no tengan las medidas de seguridad, realicen actividades, ya sea la que sea, producir, almacenar, traficar, importar, exportar, transportar, abandonar, desechar, descargar cualquier tipo de sustancias consideradas como peligrosas, las cuales ustedes ya conocen porque ya las vimos. Ya sabemos que es un corrosivo, un reactivo, un explosivo, un tóxico, un radioactivo, un inflamable y cualquier otra que se le parezca. Entonces, imagínense el problema. Obviamente, si yo soy la persona que voy conduciendo y que voy y tiro mis desechos ahí al atoyac, pues voy a poder tener penalidades de este tipo. Probablemente como yo no soy el dueño y como yo solamente me pagan por llevar las cosas, no me exime de mi culpa. Probablemente me den 1 o 2 años y 300 días de salario. Pero imagínense una persona obrera, transportista, que tenga una multa de mínimamente 44,000 pesos, más un año de prisión, mínimo. Sería un problema. Ahora imagínense si estamos hablando de aquellos que producen o que trafican. A ellos sí son los que se les dan más años y más multas. Decimos que con cualquier tipo de estas sustancias, por eso hablábamos y éramos muy enfáticos en que teníamos que tener muchísimo cuidado, seguir las normas, conocer las leyes, para que precisamente evitemos que las personas cometan esta conducta. Decimos que desgraciadamente a veces las personas ya buscan a los abogados cuando ya la regaron, pero fíjense que en este caso no, en este caso como se habla de empresas, de industrias, de comercios, los dueños, digamos, son más, no responsables, más cuidadosos. Entonces, obviamente, ellos van a llegar y yo me voy a encargar de transportar medicamentos. No, me voy a encargar de transportar desechos de farmacias. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, pues ustedes ya saben que precisamente es una sustancia peligrosa o desechos peligrosos y que tienen que tener una mecánica de manejo, porque si no se hace de manera adecuada, van a caer en este tipo penal, ¿sí? Aquellos que precisamente también realicen o cualquier tipo de actividad, vamos a decirlo así, que cause daños a los recursos naturales, dígase flora, dígase fauna, dígase ecosistemas, agua, suelo o ambiente. O sea que no importa si esos desechos tóxicos voy y los tiro en el río, en una barranca, en un bosque, etcétera. Al final de cuentas, como no es el debido manejo, voy a contaminar el medio ambiente y por tanto me va a tocar esta penalidad. Y es muy importante que lo sepamos porque a veces nos vamos con la idea, ¿no? Y decimos, ay, ¿qué puede pasar? Pues una multa, ¿no? Pues sí, no le damos la importancia. Pero si tuviéramos la conciencia, probablemente más allá del daño que provocamos, sino la conciencia de los delitos, o sea, que es un delito y las penalidades que pueden tener, pues seríamos más cautelosos o serían más cautelosos, ¿verdad? Ahora, esa misma penalidad no solamente aplica para este tipo, o sea, para el tipo penal que acabamos de decir en cuanto a los desechos peligrosos, sino también va a aplicar la misma penalidad a las personas que realicen conductas con el tipo de sustancias que ya mencionaron, pero también con sustancias que afecten la capa de ozono o causen un riesgo a toda la cuestión natural, flora, fauna, calidad de agua, ambiente, etcétera.
Esto también aplicará las mismas penalidades. Ahora, también nos dice que en el caso de llevar a cabo las actividades que ya platicamos, traslado, resguardo, producción de estos elementos o de estas sustancias peligrosas, si esta cuestión se lleva a cabo en una ANP, o sea, en una área natural protegida, que también ya hablamos que es, la pena de prisión va a ser todavía más grave, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que la pena se va a incrementar. Nos dice que ya tenemos de 1 a 9, pues va a haber 3 más, o sea que puede llegar a una penalidad hasta de 12 años de prisión. Y los días de multa también se van a incrementar. Decíamos que eran de 300 a 3,000, ¿no? Pues acá en este caso se aumentarían en 1,000 más, o sea que llegarían hasta 4,000 días de salario mínimo de multa. Como unos, ¿qué les digo? Como 580 y tantos mil pesos, no sé, no tengo la cuenta exacta, pero si tienen ahí calculadora, como unos 580 y tantos mil pesos. Esa sería la multa. ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos hablando de que es una área natural protegida. Y esto pues obviamente la vuelve todavía pues más vulnerable, ¿no? Por decirlo, o más protegida como tal, porque al final de cuentas el Estado pues está poniendo toda la atención o todo el foco de atención en este tipo de lugares, ¿no? Ahora, en el caso de las conductas, estas conductas que acabamos de comentar en estos artículos, cuando se trate o cuando se lleven a cabo en zonas urbanas, aquí vamos a tener una dualidad. Porque si se da en una zona urbana, generalmente en este caso nos habla de aceites o algún tipo de sustancia que afecte la capa de ozono. Si no exceden 200 litros o residuos o que se den con residuos peligrosos en cuanto a la parte biológica o infecciosa, en este caso se puede aplicar la mitad de la pena prevista de lo que ya habíamos comentado anteriormente, ¿sí? Ahora, si tampoco crean, bueno, pues entonces que se vayan regando de 100 en 100 litros y pues ya la hicimos, ¿no? No, porque en este caso si ya hay una reincidencia, vamos a decirlo así, bueno, pues entonces ya tendríamos que visualizar porque pues entonces ya es una reincidencia dolosa, ¿no? O sea, ya están con todo el pleno conocimiento y lo siguen realizando, ¿sí? Bueno. Ya vimos la gravedad entonces de los residuos peligrosos, que es un delito, obviamente desde guardarlos, producirlos, hasta obviamente desecharlos. Tenemos otra conducta que tiene los mismos años de prisión o la misma sanción privativa de libertad y también la misma sanción pecuniaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la pena va desde 1 hasta 9 años de prisión y la multa es igual, va desde los 300 hasta los 3,000 días de multa, ¿sí? Aquellas personas que nos tomen la prevención o que no tomen la seguridad o las medidas y ahí nos pone varios supuestos. Por un lado, aquellos que descarguen en la atmósfera gases, humos, polvos, etcétera, que provoquen daños en los ecosistemas. No importa a qué tipo de ecosistema sea y que obviamente provenga de fuentes fijas, ¿sí? De acuerdo a lo que nos estipule la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En este caso, si se dan cuenta, ya hablamos más de una contaminación de aire, ¿no? Una contaminación ambiental, pero de aire, porque ya vamos con la parte de polvos, de humos, de gases, ¿no? Igual un humo no es lo mismo que si yo vierto una sustancia peligrosa, no sé, en algún bosque, ¿no? O en alguna barranca. En este caso, si yo vierto gas, pues no se va a ver, no, pero va a contaminar pues, el aire, ¿no? Y la contaminación tanto terrestre como de aire, si se dan cuenta, tiene la misma penalidad. Bueno, pero no solamente se va la contaminación de aire. También nos habla de otro tipo de contaminación. Nos habla de precisamente cuando se generen emisiones de ruido, emisiones de vibraciones y también nos habla precisamente de aquel tipo de energía que venga precisamente de energía
térmica, ¿sí? Ahora, acá podemos decir, bueno, y como que qué tiene que ver una cosa con la otra. Si se dan cuenta, la primera de ruido, de vibraciones, pues va mucho en parte con la parte de contaminación acústica, ¿no? Que es la que obviamente tenemos, aunque no se le ha dado tanta importancia. La energía térmica, en el caso de la energía térmica o calorífica, esta energía es la que se da precisamente cuando hay mucha temperatura, ¿no? Cuando se da mucha transferencia de energía. Y obviamente esto se genera pues por la propia parte del calor, ¿sí? ¿Qué nos podemos imaginar, por ejemplo, de energía térmica? Si nosotros ponemos un ejemplo muy simple, si yo hiervo agua, ¿qué es lo que me va a provocar? Pues energía térmica, porque es calor, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo burdo, un ejemplo muy sencillo, pero para poder ubicar cuál sería el tipo de energía. Ahora, no es la única. Uno muy claro, las chimeneas. Las chimeneas también nos provocan energía térmica. Los calentadores, el sol, obviamente, las bombas, los hornos, los procesos de combustión, los motores, ¿no? Las fundiciones de metal, todo eso provoca energía térmica. Entonces, imagínense la cantidad, vamos a poner el ejemplo, la cantidad que puede generar, no sé, una industria que se dedique a la fundición de metales. Pues va a formular muchísima energía térmica. Bueno, pues si se generan este tipo de energías, ¿qué es lo que va a pasar? Pues también se va a generar esta multa. Obvio, decimos, bueno, pero tenemos muchas funcionando. Sí, pero porque probablemente ellas sí tienen el permiso, la autorización, porque acá claramente el tipo penal nos dice a quién sin aplicar medidas de prevención o seguridad. Sí, si yo tengo mis permisos, si yo tengo mis medidas, si yo tengo mis programas, bueno, ahí no hay ningún problema. Pero si yo solamente lo hago porque sí, obviamente voy a ocasionar daños a la flora, a la fauna, etcétera, y por tanto me voy a hacer acreedor exactamente a la misma multa, ¿sí? Las mismas penas se van a aplicar cuando estas actividades dañen también, pues obviamente a todo lo demás, no solamente ecosistemas, sino también pues a recursos. En este caso, volvemos a lo mismo, también hay una agravante. La agravante que manejamos aquí es precisamente cuando estas actividades de las que acabamos de hablar, tanto en contaminación acústica, térmica, lumínica, de aire, recaiga sobre áreas naturales protegidas y se vuelve a incrementar exactamente que en el que manejábamos hace un momento. Se incrementa en años de prisión, 3 años más, o sea, de 1 a 12, y la pena económica ya no se incrementan 1000 días más, o sea que en lugar de ser de 300 a 3000, va a ser de 300 hasta 4000 días de salario mínimo, que ya hablamos, aproximadamente es más de $500,000 de pesos. Bueno, ahora tenemos otro tipo, ¿no? Otro tipo penal. El otro tipo penal es precisamente las multas, o sea, las multas y las penalidades es igual de las que acabamos de contar, solamente acá se modifica la conducta. Aquí se dice a quien descargue, deposite, autorice, infiltre, ordene aguas residuales, líquidos químicos, bioquímicos, contaminantes, a aguas marinas, etcétera, vasos o cualquier otro tipo de corriente de competencia federal. Claramente, si nosotros depositamos o descargamos o infiltramos este tipo de elementos, por supuesto y forzosamente que vamos a generar daños. No sabemos si a los animales, a las plantas, a los recursos, a la calidad del agua o a lo que sea, pero de que se va a generar el daño, ténganlo por seguro que se va a generar, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Si se dan cuenta, en este caso estaríamos hablando de la contaminación del agua, ¿sí? Nos vamos dando cuenta y vamos diferenciando un poquito qué es lo que vamos platicando. ¿Por qué? Pues porque obviamente recae sobre toda la parte marítima. Esta contaminación desde químicos o bioquímicos hasta de aguas residuales. ¿Cuál es un agua residual? ¿Qué es un agua residual para empezar?
Aranza, ¿qué es un agua residual? Aranza, creo que no la escuché en todo el cuatrimestre. Clara, ¿qué es un agua residual? Am, puede ser que le den como otro uso después de, o sea, como que tiene otro valor para Mm, poder ocuparla o usarla. ok. Pues de hecho es al revés. Pero a ver, ahorita Profesora, platicamos esta Mis. parte. Adelante, Edgar y luego Maleni. Va. creo que las aguas residuales son las aguas, o bueno, como tipo aguas negras, ¿no? Aguas que ya no se pueden utilizar. Exacto, obviamente por eso decía que era al revés, efectivamente, al contrario, ya no se le puede dar, bueno, no se debería, ¿verdad? Sabemos que entre lo que se debe y lo que hacen, bueno, pues es diferente. Dime, Maleni. No, pues iba a decir que las aguas residuales son las que provienen de distintas partes, por ejemplo, domésticas, agropecuarias, industriales y afines, un revoltijero de todo ese tipo de aguas. Ah, claro. Cabe mencionar, y eso es muy importante también lo que acaba de mencionar su compañera. ¿Por qué dice que muchos tipos de aguas? Porque precisamente las aguas residuales, pues como son residuos, ¿de dónde vienen? Pues vienen de toda la parte humana o de todo lo que hacemos nosotros como actividad, ¿sí? O sea, obviamente nosotros sí las gestionamos, nosotros sí las emitimos, pero ya las usamos. Dime, Edgar, ¿ibas a decir algo o fue tu participación de hace rato? No, sí, tenía una pregunta. Adelante. Todas las aguas residuales, ya no se pueden reutilizar. Eh, bueno, sí, esa es mi pregunta y ahorita le contesto, le pregunto por qué. Ok, no, sí, de hecho hay varios programas, tanto gubernamentales como privados, en el cuales se da el tratamiento de aguas residuales. Ese es un procedimiento de, ¿cómo lo explicamos?, de depuración. Lo que se hace es que se le quitan o se remueven los contaminantes del agua, ¿sí? ¿Para qué? Pues obviamente para quitarles, pues bacterias y quitarle hasta productos químicos, ¿sí? Por supuesto que es un tratamiento que se les da. Hay varios, ¿eh? Porque se le dan pueden ser por procesos físicos, químicos, biológicos, pero sí se puede depurar y se le quitan o se les eliminan precisamente todos los, pues las bacterias y los malos usos que tiene. Ahora, aquí el detalle, pues es que, híjole, es que tanta confianza, ¿no? Una. Y segunda, pues obviamente no tenemos todavía un tratamiento por lo menos al 100% verificado que pueda hacerlo. Se supone que muchas de las, ahora sí que de las aguas que llegan, ya son aguas que ya están tratadas. Mucha iniciativa privada le apuesta con diferentes técnicas a elaborar ese tratamiento de aguas residuales, pero sí se puede, o sea, sí se puede y sí hay tratamientos ya diseñados. Sí, Brian, Pero, mis, ¿puedo comentar algo al respecto? adelante, adelante. Pero bueno, yo también tengo entendido que las empresas socialmente responsables también tienen un procedimiento específico para el trato y el cuidado del agua. Con respecto a eso, se supone que, bueno, no sé si ha visto, últimamente han sacado los dichosos baños ecológicos y baños que posteriormente no se ocupan el agua, que ya tienen sensores, que posteriormente el agua que usan para las manos, obviamente se vuelve a reutilizar para los baños y obviamente todo ese procedimiento es innovador. Entonces lo que se pretende es como utilizarlo de una manera que tal vez ya no le den una segunda vida, pero sí, o sea, usarla al máximo en lo que más se pueda. Ah, claro. Es que ahí tendríamos que definir la parte de reusar y reutilizar, ¿se acuerdan? Que lo habíamos comentado en algún momento cuando vimos movimientos verdes.
Claro, eso es completamente válido. Y es más, nosotros lo podemos hacer, o sea, nosotros podemos reutilizar el agua, o sea, nosotros podemos reutilizarla sin ningún problema. ¿Cómo lo hacemos? Pues así como dice su compañera, ¿no? Obviamente el agua que yo saque de lavarme las manos, yo se la puedo echar perfectamente al baño. Obviamente ya tenemos servicios o productos que son ya en automático el sistema te lo avienta, pero nada más. Pero en el caso de las residuales ya salieron. No me hagan mucho caso. Hay un par de programas o hay un par de diseños que están en el mercado, o sea, que son como técnicas para hacer precisamente el tratamiento de aguas residuales. Mis, Uno, el PETAP, creo que es el PETAP o algo así. Dime, Edgar. bueno, es que justamente lo que iba sobre mi pregunta es que a 2 cuadras de mi casa hay bueno, no sé si llamarla empresa, porque no sé si sea privada o de gobierno, que se llama Ecasip, que es una tratadora de agua. Entonces ahí llegan aguas residuales, y las tratan, pero creo que como estoy muy cerca de los campos como de cultivo y una zona un poquito más rural, lo mandan a esas zonas para riegos, para animales y toda esa cuestión. Pero por eso era mi pregunta de si una tratadora de agua, por ejemplo, como la que tengo aquí cerquita de mi casa, pudiera utilizarse para agua, de nuevo, para una colonia, digámoslo así, como que del agua ya tratada que sale de esta pues empresa que se llama Ecasip, en su caso podría reabastecer, ejemplo, mi colonia, o todavía no llegaría a ese paso, o pudiera ser que sí, pero dudoso, o no sé, esa era como mi duda. No, técnicamente no, porque la que nosotros nos llega no es agua tratada, es agua potable. Entonces se supone que no es residual. Se utiliza para otras muchas funciones. De hecho, se supondría que no sería tan viable. Por eso es bien recomendable, muchachos, cuando no importa donde compren frutas, donde compren verduras, donde compren todo este tipo de cosas, por eso siempre se nos recomienda. Volvemos a lavarla otra vez, a clorificarla, sanitizarla, desinfectarla porque sí se tiene, obviamente muchos campesinos lo niegan, ¿no? Muchas empresas lo niegan, pero yo sí creo que mucho de esa agua residual o de esa agua ya tratada, porque supone que ya se fue para plantas de trata, sí se riegan con ella todos los campos. De hecho, es agua que también se les da a los abrevaderos, o sea, para los animales. Yo sí lo creo, o sea, yo de manera personal sí lo creo. Por eso la combinación, o sea, aunque yo diga, ay, no, es que sí, ya está, o sea, hay una medio enjuagada, no la medio enjuaguen, porque no sabemos si realmente esa parte de esos cultivos que llegan nosotros, pues, y más todas las manos que ya pasaron, es, vengan precisamente regados con aguas residuales. Obviamente aguas residuales ya tratadas. Hay muchos sistemas, digo, yo desconfío un poquito, pero se supone que ya hay mucha tecnología involucrada en los sistemas para el tipo de tratamiento de aguas residuales, porque de hecho hay tipos, o sea, hay unos que solamente lo que hacen es como quitarles, ¿cómo les puedo decir? Porque son creo que tapas, o en la primera les quitan todo lo sólido, o sea, toda la basura, para que me entiendan. Creo que en la segunda etapa ya les ponen rejillas, o sea, ya les ponen filtros específicos donde ya se quedan atorados, digamos que componentes o hasta partículas, porque ya hay unas que son muy, ¿cómo se puede decir? Como que muy finas, ¿no? Por decirlos de alguna manera. Y algunos ya tienen hasta tratamientos de, ¿cómo me decían? Creo que de gravedad, si eso me lo dijo un ingeniero. La parte de la separación por gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que esos ya son como imanes que jalan, por decirlo de alguna manera, ya partículas, o sea, ya las extraen. Y se supone que el agua ya queda tratada, pero no queda purificada para, ¿cómo decirlo? Para consumo humano. Que sí, probablemente no se debería y lo utilizan para campos, sí. Para consumo humano, no. Para algunas otras cosas sí la utilizan y sí la tratan. Entonces, no creo, Edgar, que ahora sí que de ahí estén abasteciendo a tu colonia. Probablemente los campos, yo creo que sí, pero de ahí en fuera, pues no se puede. Ah, no, es que no abastecen de ahí, sino mi pregunta era que si en algún momento, ejemplo, se pudiera hacer de esa manera, que alguna tratadora pudiera abastecer alguna colonia, qué tan factible sería, por lo mismo de que es agua, pues ya tratada.
pero de que es un hecho que lo mandan a los campos Sí, de cultivo y todo eso, sí es un sí, hecho. Entonces eso sí, sí hay que no, tener mucho cuidado. sí no Sí, yo es. digo que sí. Yo digo que más adelante van a ir perfeccionando, sobre todo porque ya estamos en escasez. Entonces, digo, ya no va a ser como si queramos, ¿no? Yo creo que ya va a ser forzoso que se tengan que buscar tanto los sistemas que comentaba Maleni como la parte de esto, buscar mecanismos que cada vez perfeccionen más al llegar al grado que probablemente esas aguas pues pudieran ser utilizadas para consumo humano. Yo creo que sí, probablemente en un poco desgraciada, en un tiempo muy corto, que lleguemos a tener ya una escasez mucho más fuerte. Yo creo que la salida va a ser buscar eso, que también habla de la desalinización del agua, ¿no? O sea, que pudiese buscarse el agua de los mares y algunos otros lugares para hacer procesos químicos o físicos y que pudieran servir también para consumo humano. Entonces yo sí creo, Edgar, yo creo que ya no nos falta tanto como para poder ver esos avances y que nos pueda llegar obviamente esa agua para abastecimiento humano, ¿no? De, pues obviamente del país o miren ya en este caso pues del propio estado. Sí, sí podría ser. Qué feo. Qué feo, pero cierto. Bueno, tenemos ahora, en el caso de la biodiversidad, así rapidísimamente, el capítulo segundo también nos habla de estos delitos. La biodiversidad nos habla la misma penalidad, la misma multa, pero tiene que ver ya no con contaminación de tierra, agua o aire, sino que ya nos habla de la parte de la fauna, ¿no? Al quien traiga a nuestro país o se dedica a traficar tanto con fauna como con flora silvestre y que obviamente pues tengan o en su defecto pues traigan este tipo de ejemplares alguna enfermedad contagiosa, ¿sí? Que pueda precisamente hacer una propagación de alguna contaminación. Y no contaminación solamente de animales, también las plantas se pueden contaminar, ¿no? Obviamente de plagas y algunas otras cosas. La penalidad es la misma. Ahora tenemos otro tipo de penalidad que no va desde el año, va desde los 6 meses a los 9 años y de 100 a 3,000 días de penalidad. Cuando no se realicen, cuando esas actividades no se den en zonas urbanas, pero que de manera ilícita se destruya la vegetación, se talen árboles o se cambie el uso de suelo. Sabemos que para hacer el cambio de uso de suelo forestal ya vimos esa legislación y también se tienen que tener en cuenta ciertos procesos importantes. En el caso de que se trate de área natural protegida, también va a haber una incrementación de la pena, hasta de 3 años y hasta 1,000 días de multa, como lo vimos hace un momento. También a quien se dedique a transportar, a guardar, a vender, a comprar madera, o sea, toda la parte de madera, toda la parte de carbón vegetal y cualquier otro recurso que sea maderable, que también ya lo vimos, que provenga de estos suelos forestales, también va a tener una penalidad de 1 a 9 años y de 300 a 3,000 días de salario, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si la cantidad es poca? O sea, que la cantidad sea menor. En este caso, bueno, pues ya se tendría que moderar o se tendría que buscar un equivalente a la pena privativa de libertad, ¿sí? Si los recursos forestales vienen de un área natural, el incremento es exactamente el mismo que platicamos hace un momento. Tenemos otro tipo penal que también va de 6 meses solamente, que acá es menos grave, va de 6 meses a 5 años y de 200 a 2,000 días de salario. Se habla de los animales, en este caso, quien se dedique a criar o entrenar algún perro por la situación de peleas o para exhibirlo a manera de espectáculo cuando haya alguna pelea, ¿sí? En este caso, el entrenamiento, que es muy común, la pelea de perros en nuestro país, pues está penalizado. Y ya vimos que la pena es de 6 meses hasta 5 años de prisión. Y ya vimos más o menos cómo es la multa, tampoco es tan barata. Aquellos que se dediquen a comprar o a vender perros, ¿no? No solamente quien los ponga a pelear, también quien los venda o quien los compre o quien los transporte, también está prohibido. Aquellos que se dediquen al patrocinio, ¿no? O sea, la anunciación de este tipo de eventos también.
a quien se encargue de poseer la propiedad, porque a veces es de, ay, no, pero yo ni los perros son míos, ni conozco ni nada, pero es su casa, sí, sí es mi casa, pues también, ¿no? Tenía la misma penalidad. Aquí se aplica de que tan culpable es el que, ¿qué? El que agarra la vaca y no sé qué, es bien aplicable. Acá no importa el grado de responsabilidad, se tiene dentro del mismo tipo penal, solamente pues variaría la penalidad. Ahora, la irresponsabilidad también se sanciona. Si alguien motiva a que menores de edad estén o presentes o vayan a presenciar alguna exhibición donde haya pelea de perros, también va a ser sancionado, porque a veces los papás son responsables y andan llevando a sus hijos a este tipo de eventos sin escrúpulos. Y bueno, pues en ese caso, si llegas a haber una detención, pues también son responsables. Y a quienes realicen cualquier otro tipo de evento que tenga por objetivo involucrar a los perros en peleas, ¿sí? No importa, ¿eh? No importa si se cobra o no se cobra. Si se realiza alguna actividad similar, también va a aplicar la sanción. ¿Hay alguna sanción que se incremente? Sí. Sí hay un agravante en el cual se va a incrementar la mitad. Esto cuando estén involucrados servidores públicos, ¿sí? Y acá tenemos una más, cuando la persona que asista, o sea, los espectadores que vayan al chisme, a la exhibición precisamente de los perros, también tendrán un tercio de la pena. O sea que si alguien llega a algún operativo, llega a alguna situación y eres de, no, pero es que yo no estaba haciendo nada, solamente estaba viendo, pues cómo les explico que también. El siguiente artículo nos habla de las mismas penalidades, pero tiene que ver ya con los ejemplares que tengan como esta cuestión de peligro de extinción, dígase elementos marítimos, especies acuáticas o aquellos que comercien precisamente con las especies. Camarones, abulones, pepinos de mar, etcétera. ¿Por qué? Porque recordemos que están en peligro de extinción. Ahora, ¿por qué? No importa, estos ejemplares no importa si estamos o no en veda, no importa. Al final de cuentas, pues obviamente se tiene esta parte. ¿Cuándo? Cuando se excedan los 10 kilos, porque obviamente ya se toma como que no es un consumo personal, sino ya es una parte comercial. La pesca, la caza de especies de fauna silvestre también tiene la misma penalidad. Cuando se trate de productos o recursos genéticos que también estén dentro de los tratados internacionales y aquellos que obviamente se señalen en la fracción anterior. Tenemos otra penalidad que es un poquito más grave porque nos va de 2 a 10 años y de 300 a 3,000 días, o sea, la penalidad es igual. Pero acá tiene que ver cuando se dañen humedales, pantanos, lagunas, arrecifes, cuando se perjudique algún elemento a través de la liberación de cualquier ejemplar, cuando se provoque un incendio, que es precisamente uno de los más importantes, aquí se generaría precisamente la misma penalidad. ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos poniendo en riesgo precisamente el medio ambiente. Ya el 420, que también pertenece que es el capítulo tercero, que pertenece también a este tipo de delitos, nos habla de la bioseguridad, ¿sí? En este caso, ¿qué tiene que ver con eso? Ya habíamos hablado de la bioseguridad cuando hablamos de los organismos genéticamente modificados. Ahí nos habla. Y los delitos contra gestión ambiental también nos hablan algunas fracciones precisamente de eso. Esos serían los dos últimos títulos. Yo les decía, se supone que ustedes ya les dieron lectura, solamente era para aclarar y explicar un poquito acerca de estos delitos o de la persecución penal que se le pueden dar a los delitos en contra del medio ambiente, ¿sí? Ya posteriormente solamente nos habla de las aplicaciones generales o de las disposiciones comunes que se siguen en este tipo de delitos, o sea, a cargo de quién va a estar el seguimiento, la investigación, qué pasa cuando hay un servidor público de por medio, no importa si es autor, si es partícipe, nos habla del trabajo a favor de la comunidad, por poner un ejemplo, y ya con esas últimas enmarcaciones creo que termina hasta el 423, o sea, no es mucho, que ustedes ya tienen el conocimiento. Hasta ahí precisamente terminan nuestros delitos en materia ambiental y eso es lo que contiene nuestro Código Federal.
¿sí? Ya posteriormente de ahí creo que el 424 ya nos habla de derechos de autor, o sea que ya no nos influye. Bueno, pues entonces hasta aquí terminaríamos obviamente nuestro temario. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo sí tengo Adelante. un comentario, no sé. Es que hablamos sobre lo de las peleas de perros. Y ahí me surgió una duda desde que lo leí la vez pasada que fue la tarea. Y sobre las peleas de gallo, yo no leí nada sobre eso. Creo que también es un animal y creo que también es algo como complicado, ¿no? Porque es muy famoso eso de las peleas de gallos. Y no sé si esté estipulado en algún otro lado o algo así sobre la prohibición o las medidas que se deben de tomar o algo así, porque no sé, se me hizo un poquito extraño que Verlo en hablaran. el capítulo, ¿Mandé? o sea, verlo en ese capítulo. Se me hizo un poquito extraño que hablara de perros específicamente y no como que generalizara en animales. Por ejemplo, le comento lo de los gallos, que también se crían y hay personas que se dedican, de hecho, a las peleas de gallo y pues creo que también es algo. Claro. Sí, fíjense qué curioso, verdaderamente, miren cómo a partir de una lectura o de un análisis podemos tener ya la pauta para hacer una crítica a la legislación, por supuesto, que haría mucha falta menguar con todo lo demás, ¿no? Pelar en aunar un poquito la parte de otros animales que también son precisamente incluidos en este tipo de peleas, porque al final de cuentas son seres vivos y al final de cuentas representan pues, un episodio, vamos a decir que violento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No hay otro elemento, actualmente solamente se cuenta en el Distrito Federal, ya hay una legislación que defiende todo este tipo de cosas de los animales, específicamente a perros. Actualmente, así a nivel federal, Puebla no lo tiene. A nivel federal solamente tenemos nuestro Código Penal Federal y en el caso del estado de Puebla tiene una tentativa similar, pero con perros. Solamente eso es lo que encontramos en cuanto a la parte de la defensa para la prohibición y es lo único. De hecho, estaba escuchando la semana pasada que van a hacer una reforma, pero para incrementar la pena, ¿no? O sea, para incrementar la pena en cuanto a las peleas de perros, pero no incluir o no modificar a ningún otro animal. Entonces, miren, pues hay que estar pendientes a ver si llega a salir no sé, alguna legislación o algún marco legal que nos pueda, obviamente, disipar esta duda, pero hasta ahorita no hay con referencia a gallos y a otros animales, Edgar. Ah, ok. Sí, porque se me hizo bastante extraño, la verdad. Sí, no, la verdad es que no. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta acá porque miren, ahora sí nos alargamos y son la 1 de la tarde. Ya la siguiente clase nada más me recuerdan hablar con ustedes acerca de cuál va a ser el contenido de su examen. Rapidísimo, está Jessica, Ángeles, Carla, Daniela sé que no, Maleni sí está, Clara, Jonathan, Presente, Vanessa profe. sé que no, Brian, Aranza, Jair y Jessica Gaillet. Sí, Presente. presente. Sí, ¿verdad? Perfecto, entonces estoy en lo correcto. Nada más me faltaba entonces Jessica. Jessica sí está. Gailet, profe. No, Jessica Caro. Sí, profe. Ah, ok. Entonces sí está Jessica, ¿no? Entonces Ángeles, sí, creo que nada más me faltan ahora sí que los de siempre. Perfecto, muchachos. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estaríamos escuchando entonces el día lunes. Que tengan bonito miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. Profesor, Hasta hasta luego. luego. Igualmente. Hasta luego. Adiós, cuídense.